Hola, buenas. Esperamos que se encuentren bien. Junto a mi compañero les explicaremos sobre el funcionamiento del sensor IAT, cuyas siglas significan Intake Air Temperature, ya sean en inglés traducida al español. Esto significa temperatura de aire de admisión. También les hablaremos sobre posibles fallas, códigos asociados y protocolo de diagnóstico según fabricante. El sensor de temperatura de admisión, en este caso lo tendríamos integrado con el sensor VAP. El sensor IAT es una resistencia variable, la cual esta resistencia cambia a medida que la temperatura que ingresa en la admisión varía. El módulo de control de motor utiliza la señal del sensor IAT para ajustar el ancho del pulso de inyector de combustible. Cuando la temperatura del aire es frío, la SM enriquece la mezcla de combustible aumentando el ancho del pulso de inyector. A medida que la temperatura del aire es más caliente, el tiempo del pulso de inyección se acorta. Las condiciones para que se dé este fallo son las siguientes. La SM establecerá el código P0112, por ende se encenderá el chip inject. De acuerdo al sensor detecte una temperatura inferior a menos 45 grados Celsius, este código indica que la SM a través del sensor IAT está leyendo una temperatura inferior a lo esperado después de que el motor haya calentado. Bueno, como mencionaba anteriormente mi compañero, nosotros hablaremos un poco sobre qué nos dice este manual, los protocolos, los pasos a seguir para diagnosticar una posible falla de este sensor. Este manual nos indica dos códigos que pueden ser asociados a esta falla: el P0112, el cual sería una temperatura detectada demasiado abajo a lo normal, o el P0113, el cual sería una temperatura demasiado alta de lo normal. Siguiendo con los pasos, el manual nos dice que el primer paso sería dar contacto, conectarnos con nuestra herramienta de diagnóstico, el cual sería el escáner, y verificar si efectivamente tenemos alguno de estos dos códigos. Otra recomendación que nos da este manual es que el motor se encuentre ojalá a la misma temperatura que a la temperatura ambiente. Otra recomendación es que midamos la temperatura que hay en el ambiente en ese momento para luego compararla con la que nos da el sensor. Luego lo que sigue sería, a través del escáner, verificar si la temperatura que está detectando el sensor corresponde con la que nosotros medimos en el taller. En el caso podemos tener dos posibilidades: que sí sea la misma temperatura, a la cual se encuentra en el taller, y el manual nos dice que esto podría deberse a que no se encuentra un problema en este momento y es una falla intermitente, lo que implica una evaluación más a fondo. O también podría deberse a una falla que se reparó en este sensor, pero no se borró el código. Por lo tanto, lo que habría que hacer en ese caso es borrar el código y a través del escáner. En el caso de tener una temperatura demasiado baja, que esté fuera de rango en comparación a lo medido en el taller, el manual nos dice que tenemos que apagar el motor, desconectar el enchufe del sensor IAT y medir voltaje en el pin 2. Nosotros nos podemos guiar a través del diagrama, el cual nos indica sus pines. Este sería el IAT, que está incorporado con el MAP y la ECO. Podemos identificar los pines y así poder hacer nuestra medición de voltaje. Este manual nos dice que el voltaje que deberíamos encontrar debería andar entre los 4,5 a 5 volts.
una vez hechas nuestras mediciones, podríamos obtener dos resultados. Podría darse el caso en que sí contemos con el voltaje que esperábamos y el paso a seguir sería desconectar el enchufe del sensor, desconectar el enchufe de la SM y medir resistencia entre el cable. Correspondería al pin 3 del conector del IAT y al pin 42 del conector de la SM. La resistencia que deberíamos encontrar debería ser aproximadamente de 1 ohm. En el caso de sí tener la resistencia esperada, nos dice que verifiquemos que los conectores se encuentran en buen estado y también que reemplacemos el sensor por uno que sepamos que está en buen estado y que esté funcionando dentro de los parámetros. Si podremos verificar que si el sensor está dentro de los parámetros normales, lo que indica el manual sería el reemplazo de la SM. Y en el caso de no contar con resistencia en este cable, el paso a seguir sería reparar el circuito abierto entre el pin 3 y 42 y luego borrar los códigos de fallo y verificar que el sensor esté trabajando dentro de los parámetros normales. En el caso de no haber contado con la medición esperada, si obtenemos 0 volt, por ejemplo, nos dice que lo que tenemos que hacer es desconectar el enchufe del IAT y desconectar el enchufe de la SM también nuevamente y medir por esta vez medir resistencia entre el terminal 2 del enchufe del conector del IAT y el terminal 33 de la conexión hacia la SM. Aquí estaríamos midiendo resistencia en el cable de alimentación del IAT. En el caso de no contar con resistencia en este cable, el manual nos indica que deberíamos reparar esto, que sería interpretado como un circuito abierto. Y en el caso de sí contar con la resistencia, el manual nos indica que volvamos a repetir los pasos mencionados anteriormente acá, los cuales implicaban medir resistencia en el conector 3 con el 42, el cual correspondía al cable de señal. Bueno, como mencionamos anteriormente, estos son básicamente los pasos que nos da el fabricante para poder realizar un diagnóstico en el sensor IAT. Estos pasos los podemos encontrar en el manual de taller y la verdad es que facilitan mucho más el diagnóstico de los sensores.